pero que, llegado el caso, podría ser incluso contraproducente. Podemos hablar más adelante de que una de sus grandes promesas había sido precisamente empezar a mandar vuelos a Ruanda con esta ley de migración que tan polémica ha sido. Se ha dado cuenta seguramente de que todo esto no iba a ser tan fácil y, perdiendo esa baza electoral, ha pensado, quizá si trato de esperar más, lo único que voy a conseguir es que los resultados sean cada vez peores, porque es que ha sido muy preocupante todo esto, porque desde que Sunak es primer ministro, consiguió más o menos estabilizar los datos que le había dejado Liz Truss, que le había dejado a los conservadores, según las encuestas, en un suelo histórico, pero no ha conseguido remontar y en los últimos meses sí que se nota incluso una ligera tendencia a la baja y, bueno, más adelante podemos hablar también de las razones por las que esto ocurre. Los resultados que dan las encuestas son muy negativos, pero todo esto se agrava más por las características del sistema electoral británico, que no es como el español ni como el que se tiene en muchos países, sino que es un sistema mayoritario. Todo esto pues, puede dejar precisamente a los conservadores absolutamente hundidos frente a un partido laborista que les saca unos 20 puntos de ventaja. Las consecuencias de todo esto son que, pues justamente dice, si esperamos más, todo esto puede ir a peor. Me ha recordado esto a la famosa anécdota que se contaba, salvando mucho las distancias, una anécdota que se contaba en España durante el Mundial de Fútbol del año 82, que se jugó en Madrid. Estaba el que era entonces presidente del gobierno, Calvo Sotelo, con el presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, y le comunicaba a Calvo Sotelo a Pertini que iba a adelantar las elecciones, gobernaba en aquel momento la UCD, y le comunicaba que las iba a adelantar, aunque estaba seguro de que iba a perderlas. Y entonces Pertini no entendía nada y le decía, ¿pero por qué las va usted a adelantar si está tan seguro de perderlas? Dice, porque cuanto más tarde en convocarlas, más van a subir los socialistas. Y esta es quizá la tesitura ante la que se ha encontrado Rishi Sunak y para evitar males mayores, pues ha decidido de manera muy inesperada, algo inesperada quizá, anunciar la convocatoria de elecciones y en esas estamos. Aunque, perdón si hablo mucho, hay incluso movimientos internos dentro del Partido Conservador que están intentando abortar esa convocatoria ante el temor a perder sus escaños, tratando de lanzar una moción de censura interna antes de que se disuelva el Parlamento el próximo jueves. Bueno, ya entraremos en el tema de cómo funciona el Partido Conservador. En realidad, Reino Unido tiene unos funcionamientos tan particulares que yo creo que ya podemos entrar en esa posibilidad de que se destituya al primer ministro, pero antes, Alejandra, ya que tú también has seguido el tema encuestas, cómo iba evolucionando la dinámica del Partido Laborista, Conservador e incluso con Reform UK, ¿no? Ese otro partido sobre el que has escrito con Descifra. Bueno, ¿cómo encaja todo esto en la conveniencia de lo que comenta Carlos, de adelantar las elecciones para salvar los muebles, para minimizar daños? ¿Qué valoración podemos hacer? Bueno, a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque yo, como Carlos también ha comentado, pensaba que iba a esperar un poquito más y que sobre todo iba a ser después de los primeros vuelos a Ruanda y que iba a utilizar esto para al final hacer campaña. Pero sin embargo, hoy ha salido la noticia de que no se espera que ningún vuelo salga hasta las elecciones. Y me sorprende mucho porque ya hasta ahora llevan como unos 166 millones de libras gastadas en este proyecto y no creo honestamente que juegue a su favor, porque como ya dijo Starmer, él no piensa continuar con este plan adelante y no creo que sea muy positivo de cara a las votaciones. Pero efectivamente, como también decía Carlos, tampoco le beneficia muchísimo dejar las elecciones para más tarde porque su valoración está cayendo en picado en las encuestas, sobre todo creo que después de esas elecciones locales fue un baño de realidad y no creo que esperar tampoco beneficiara demasiado al Partido Conservador. Ujú. Bueno, aquí, claro, llegamos a un punto en el que nos plantean por el chat qué diferencia habría al final entre tener una mayoría absoluta del 60 o del 80%, ¿no? Bueno, la cuestión es que creo que esto es interesante, el sistema que rige el Reino Unido a nivel electoral, que nos ha comentado Carlos, que era diferente al que estamos acostumbrados, incluso en sistemas parlamentarios.
o parlamentaristas, ¿no? Digamos, lo que nos encontramos es el sistema uninominal y, bueno, el first past the post, ¿no? Además, es como que el primero se queda con la circunscripción o como lo podamos llamar. Carlos, si quieres ampliarnos un poco cómo funciona este sistema y así se entenderá que, por ejemplo, los conservadores con un 20% tengan una proporción de escaños muy baja. A veces se compara, ¿no?, el porcentaje que consiguen, por ejemplo, el Partido Nacional Escocés y el porcentaje que consiguen los liberaldemócratas, y cómo en sus respectivas circunscripciones importa más la posición en la que quedan, o ahora con el caso de Reform UK, que superando el 10%, incluso a veces dicen, bueno, la diferencia con los conservadores no es tanta en algunas encuestas, no tendrían representación, mientras que los conservadores tendrían algunos, ¿no? Y que los laboristas habrían tenido una mayoría absoluta desde hace ya tiempo. Por lo tanto, no sé si esto habría empeorado demasiado con una subida laborista. Sí, pues efectivamente el sistema electoral por el que se rige el Reino Unido prácticamente desde que existen las instituciones parlamentarias en ese país es el sistema electoral uninominal mayoritario, lo que significa que el Reino Unido se divide en una serie de distritos o circunscripciones en los que solamente sale elegido aquel candidato que queda primero en número de votos. De ahí el first the post o bueno, the winner takes it all, como en la canción de ABBA. Precisamente aquel que gana se lleva el único escaño que está en juego en esa circunscripción. Lo que quiere decir, bueno, ¿esto qué consecuencias tiene? Primero, favorece un sistema bipartidista, porque el único voto útil es el voto a los partidos mayoritarios. El voto a los terceros, a los cuartos partidos, la mayor parte de las veces no es útil y acaba pues perdido. Por eso tenemos partidos con un porcentaje de votos quizá de un 10, de un 12% a nivel nacional que no obtienen ningún escaño, quizá 1 o 2 escaños solamente, porque su voto está distribuido uniformemente en todo el territorio. Y sin embargo, tenemos partidos a lo mejor que obtienen un porcentaje de votos menor, pero que tienen su apoyo concentrado en áreas muy concretas y que por eso son capaces de sacar un gran provecho de sus apoyos electorales porque consiguen quedar primero en los distritos donde son predominantes. Un ejemplo claro está, como habías comentado, pues en el Partido Liberal Demócrata, que en las pasadas elecciones del año 2019 sacó en torno a un 11% de los votos y obtuvo solamente 11 escaños, pues un voto, o sea, un escaño por cada distrito, por cada punto porcentual. Actualmente las encuestas les dan a los liberaldemócratas pues también en torno a un 9 o un 10% de los votos y sin embargo van a ser capaces de maximizar mucho más esos resultados y las encuestas les dan ya en torno a 40, 50, 30 escaños. ¿Por qué? Porque los conservadores se desploman. Los conservadores pasan de un 43% de los votos a un 20% de los votos. ¿Y qué es lo peor? Que los laboristas tienen un 43% de los votos. ¿Y qué quiere decir esto? Que es muy difícil que los conservadores queden primeros en la mayoría de los distritos donde quedaron primeros en 2019. ¿Por qué están perdiendo votos los conservadores? Bueno, por muchas razones, pero esos votos que tuvieron en 2019, ¿a quién se van? Se van, en primer lugar, a la abstención. Muchos de esos votos regresan al Partido Laborista, que es donde estaban hasta que Boris Johnson fue capaz de romper ese muro, esa gran muralla roja y atraer los votos de todas aquellas circunscripciones que históricamente habían votado por el Partido Laborista, pero que también habían votado abandonar la Unión Europea y que por lo tanto veían con buenos ojos el mensaje de Boris de acabar y conseguir sacar adelante el Brexit. Y después se van también a esa gran amenaza que tienen los conservadores, que es el Reform Party, que tiene, pues se le dan las encuestas en torno a un 10% también de los votos y sin embargo tiene este gran problema, como tuvo el UKIP antes, de conseguir representación. No consigue representación porque su voto está distribuido en torno a todo el territorio, pero no es predominante en ningún distrito en concreto. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Que los conservadores van a perder pues en torno a
150 escaños, la mitad de su representación posiblemente, y la mayor parte de esos escaños van a ir a los laboristas, que podrán subir de unos 200 y pico escaños a unos incluso 400 escaños, rozando su mejor resultado histórico, que fue el que tuvieron con Tony Blair en el año 1997 con 418 escaños, si no me equivoco. Irónicamente, ¿no?, que estemos hablando de Tony Blair justo con este liderazgo laborista. Ahora entramos en ese tema. Antes quería agradecer a Pandemia Digital y dar la bienvenida a los 94 participantes que llegan en esa raid. Bienvenidos. Estamos hablando de, como veis en el tweet que hemos proyectado en pantalla, el adelanto electoral en el Reino Unido, que es muy importante porque se va a producir elecciones el 4 de julio y que, bueno, hemos tocado un poco este contexto de la legislatura, de cómo hemos llegado hasta aquí y de cuál es la situación agónica, por cierto, de los conservadores en el Reino Unido. De hecho, comentaba ahora mismo Carlos, ¿no?, el sistema electoral. Yo sé que a vosotros os encanta el tema de elecciones europeas y en España, por ejemplo. Entonces, una comparación que se suele hacer, y alguien lo ha hecho en el chat, pero quiero matizarlo, ¿no?, con la ley D'Hondt, ¿no?, que es el sistema electoral que se aplica en España, es que aunque efectivamente los partidos que tienen distribuido su voto a nivel nacional y no llegan a un umbral se pueden ver penalizados, como hablamos en el Reino Unido, ¿no?, de los liberaldemócratas, y si lo tienes concentrado en algunas circunscripciones puedes ver que se traduce en una representación, igual que a los liberaldemócratas ahora le pasa también a Reform UK, ahora hablaremos también, existe, bueno, pues un factor más que ya no es solo el ser el sistema mayoritario, que todavía hay menos escaños a repartir por circunscripción, sino que es uninominal. Y eso significa que es como si en España, en lugar de repartirse varios escaños por circunscripción, fuera uno por circunscripción, pero con circunscripciones mucho más pequeñas. Esto es lo que a veces se ha dicho, ¿no?, que para que fuera más representativo o se hacen más pequeñas o se hace circunscripción única, como en las elecciones europeas. Es un poco lo que ahora mismo se da en el Reino Unido, pero con sus matices, porque la distribución territorial del Reino Unido, no vamos a entrar hoy en eso, Carlos nos lo podría explicar, es mucho más compleja y asimétrica. Entonces, bueno, pues otro tema que también os suele interesar bastante sobre Europa en general son las políticas migratorias, y es que curiosamente ha sido uno de los grandes puntos en disputa de esta última legislatura. Así que, bueno, gracias a Alcigars por ese Prime. Muchas gracias. A ver si llegamos a la meta hoy. Quería preguntarle a Alejandra, además de porque en el chat nos lo han trasladado, porque es el gran tema que hay ahora mismo y que en campaña o que se ha tratado después del Brexit, ¿no?, esa nueva relación con el extranjero y cómo se va a aplicar la política migratoria. En general, todo ha estado en la apuesta por la ley de deportaciones a Ruanda. Si nos puedes comentar, tú que has escrito sobre este tema en Descifra, que tenemos un artículo sobre esta ley publicado por ti, ¿en qué consiste la ley de Ruanda? ¿Cuál es el enfoque que ha tenido el Partido Conservador? Y como preguntaban en el chat, pues por esa cifra ya de 166 millones de libras que nos has contado antes, bueno, pues ¿en qué se ha gastado? Bien, pues el proyecto de la ley, bueno, actualmente ya la ley Ruanda pretendía paliar estas cifras de inmigración, sobre todo irregular o solicitantes de asilo, que llegan a Reino Unido, sobre todo a través del Canal de la Mancha, y que ya desde hace unos cuantos años alcanzaba nuevos récords. Y sobre todo en este 2024 las cifras han batido aún mayores récords, si cabe decir. Entonces, lo que esta ley pretendía era trasladar a aquellos solicitantes de asilo a Ruanda mientras se procesaba su solicitud, y también les daba la oportunidad de aceptar quedarse en Ruanda. El problema es que se encontró con muchísimos escollos judiciales, sobre todo con los tratados, con los tratados europeos. Y vamos, esta ley ha ido pasando pues desde Johnson hasta atrás, hasta Sunak, e incluso 4 ministros, por Priti Patel, por Braverman, por Chaps, por Cleverly. Y lo más curioso es que, como antes comentaba, pues ya se ha hecho el pago de 166 millones de,
de euros, pero no ha despegado ningún avión a Ruanda todavía. Y de hecho, según calculaba The Guardian hace un par de meses, el traslado de los solicitantes de asilo costaría en torno a unos 1,8 millones de libras entre los gastos de tramitación y, y toda esta serie de gestiones. Entonces, claro, realmente, aunque el propósito era desanimar a las embarcaciones que llegan y aliviar este gasto económico, pues realmente no se está consiguiendo estos resultados porque saldría aún más caro trasladar a estos solicitantes de asilo y además, desde que se anunció esta ley, no han parado de llegar. También leía que, bueno, que Rishi Sunak podría tener también miedo de que surgieran nuevos escollos legales durante estos envíos de vuelos y que se hiciera un poco evidente esta ineficacia de la ley. Ujú. Bueno, pero en general, claro, no se han mandado vuelos todavía a Ruanda y parece que incluso antes de las elecciones no se mandarán. ¿Por qué se ha elegido Ruanda? Es decir, ¿ha habido también problemas en la tramitación que tú has seguido a nivel humanitario o a nivel político con este país? Bueno, ¿cómo ha sido esa tramitación? Bueno, es que Ruanda actualmente es la única opción, pero no era la única tampoco. O sea, el gobierno de Reino Unido estuvo contactando a otros países como por ejemplo Ghana o incluso Georgia, Moldavia, pero muchos directamente dijeron que no estaban interesados. Y desde mi punto de vista, el que puso, bueno, pues los trámites más fácil para comenzarlo fue Ruanda. Entonces, tampoco descartaban que si este plan fuese exitoso, se abrieran nuevos tratados con otros. Ujú. De hecho, en el artículo creo que mencionamos varios países de los que, según algunas fuentes, se habría tanteado, ¿no? Para esas negociaciones desde el Reino Unido con, bueno, pues como decimos, creo que era Costa de Marfil, Costa Rica, Sí, de Armenia, hecho, pero sí. justo aquí lo tengo. Los acercamientos fueron a Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, pero esos no estaban muy interesadas en el trato. Y los que estaban un poco, pues por así decirlo, más receptivos, pues fueron Botsuana, Armenia, Costa Rica, Costa de Marfil. Ujú. Vale, bueno, pues este es el tema más importante que hemos tenido durante esta tramitación a nivel migratorio, ¿no? La cuestión de Ruanda, la cuestión de si se podía considerar un país seguro para los migrantes, haciendo cambios legales prácticamente ad hoc para poder reubicarlos, la cuestión, claro, humanitaria es que estas personas están saliendo, porque muchos son solicitantes de asilo, de países que puedan estar en conflicto o donde tengan algún tipo de persecución política y cuando se van a refugiar a uno, como el Reino Unido, pues los envían a Ruanda. Claro, es más bien quizá lo contrario del efecto llamada, ¿no? Intentar provocar el efecto rechazo a la migración y esa dureza que también vino acompañada de una ley de inmigración, una ley de acceso a la ciudadanía también, digamos, extremadamente más dura después del Brexit. Esto creo que ocurrió ya con Boris Johnson, pero puede que incluso fuera antes, y que imponía unos requisitos económicos mucho más duros a las personas que iban a acceder al Reino Unido que lo que ocurría antes. También estaba la cuestión de la escasez de mano de obra en algunos sectores, que eso fue también muy sonado durante la pandemia porque se dejaron de dar ciertos permisos a trabajadores comunitarios de la Unión Europea y después se hizo algún tipo de apaño para que pudieran retomarse algunas de las labores y paliar esa temporal carencia de mano de obra. Entonces, bueno, veo aquí algunas preguntitas. Carlos, si quieres vamos contigo, porque también hay mucho interés. Bueno, hemos hablado, ¿no? Si se puede conseguir una mayoría absoluta con el 40%, los laboristas, que ahí creo que lo hemos más o menos explicado ya, pero te la vuelvo a traer.
qué línea tiene el Partido Laborista actual, que esto me parece la bomba, porque da de sí para un programa entero, y si hay alguna posibilidad de que el sector de Corbyn pueda tener algún tipo de peso en el Partido Laborista ahora mismo. Bien, en cuanto a la primera pregunta, sí es perfectamente posible y de hecho lo extrañísimo sería que con un 40% no se obtuviese una mayoría absoluta con este sistema electoral. Es un sistema electoral que favorece, como he dicho, el bipartidismo y que favorece las mayorías absolutas. De hecho, lo anormal en el Reino Unido es que uno de los dos grandes partidos no tenga la mayoría absoluta. De hecho, cuando esto sucede, y solo ha sucedido unas pocas veces en el último siglo y medio, se habla de que hay un hung parliament, una especie de parlamento colgado, porque no se llega a esa mayoría y hay una obligación de pactos. La primera vez que esto sucedió en la historia moderna fue, si no me equivoco, en el año 1974 y tuvieron que repetirse las elecciones y ahí ya sí hubo una mayoría absoluta. En todo caso, se quedaron muy cerca de esa mayoría. Y la siguiente vez que eso sucedió fue en 2010, cuando el Partido Conservador regresó al poder después de aquellos 13 años de dominio laborista del New Labour de Tony Blair. Llegó en 2010 Cameron, traía una línea renovada, moderna, el Partido Conservador, consiguió, más o menos por sorpresa, también en el marco de la crisis económica de 2008, etcétera, imponerse a los laboristas en 2010, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que lo obligó a llegar a un acuerdo con los liberaldemócratas y formar el primer gobierno de coalición de la historia reciente del Reino Unido desde la gran concentración nacional en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esa legislatura fue una legislatura estable, duró 5 años, y en las elecciones de 2015 todo el mundo pensaba, curiosamente, que iban a estar ahí, que seguramente las ganarían los laboristas por poco, también porque había sido una época justamente de recortes, de crisis, y las encuestas predecían que las ganaría el Partido Laborista, pero que se mantendría ese escenario de no mayoría absoluta. Sin embargo, Cameron consiguió una mayoría absoluta de apenas 6 escaños, es decir, el Parlamento, la Cámara de los Comunes del Reino Unido tiene 650 escaños y Cameron obtuvo una mayoría absoluta de 326 diputados, es decir, muy, muy escasa. Y lo que pasa es que una de sus promesas electorales, si ganaba las siguientes elecciones, era convocar un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, que no era tanto un problema nacional, sino un problema al que se enfrentaba desde hacía décadas el Partido Conservador en clave interna. Era un problema que estaba partiendo a la mitad del Partido Conservador entre los europeístas y los euroescépticos, y su solución para poner fin a este conflicto, ya que también le había salido el referéndum sobre la independencia escocesa de 2014, fue, bueno, pues voy a hacer otro referéndum. Y este referéndum lo perdió. Llega Theresa May, convoca unas nuevas elecciones para tratar de reforzarse en 2017 y ahí vuelve a haber un hung parliament. Por lo que se tiene que apoyar, no forma un gobierno de coalición, pero se tiene que apoyar en el DUP, que es un partido norirlandés de una línea, digamos, muy conservadora. Y ya, bueno, pues el resto de la historia más o menos la ha contado Alejandro al principio de este directo, pues ya pues Theresa May no logra aprobar ese acuerdo sobre la salida de la Unión Europea, ya llega Boris Johnson, que consigue una supermayoría conservadora a base de polarizar el debate político. Es decir, solo dos opciones. Es decir, lo que había ocurrido en 2017, cuando Theresa May creyó que podría reforzar su mayoría y no lo hizo, fue que Jeremy Corbyn, que estaba, así voy contestando un poco a todas las preguntas, Jeremy Corbyn, que estaba en ese momento al mando del Partido Laborista, fue muy inteligente y consiguió dirigir la campaña hacia los temas que interesaban a los británicos en ese momento, es decir, la economía, temas sociales, con un programa muy radical para lo que es el Partido Laborista, porque lo que ocurre normalmente en estos sistemas electorales mayoritarios es que es mucho más difícil que surjan terceros partidos que quiten voto de los grandes, es decir, es mucho más difícil en el Reino Unido que surja un Podemos que amenace o que dispute la hegemonía del PSOE, pero lo que sí sucede, como un poco en Estados Unidos con el Partido Republicano, con la llegada de Trump, o con Bernie Sanders en el Partido Demócrata, que a punto estuvo de conseguir la nominación presidencial, es que llegan candidatos de los extremos del espectro ideológico
dentro de ese partido que consiguen imponerse gracias al apoyo de las bases. Eso es lo que llevó a Jeremy Corbyn al poder, eso es lo que le permitió, sin embargo, conseguir un magnífico resultado en las elecciones de 2017. Prácticamente subió el Partido Laborista un 40%, se quedó apenas 2 puntos porcentuales de los conservadores, pero sin embargo perdió las elecciones. Consiguió que Theresa May no consiguiese esa mayoría absoluta, llega una época de inestabilidad. Lo que sucede 2 años después es que Boris Johnson las vuelve a adelantar y lo que hace es, esta vez sí, los británicos están cansados de todo este debate eterno sobre la salida de la Unión Europea, consigue dejar de un lado los problemas económicos, sociales de los que los británicos estaban hablando y les dice, ¿queréis acabar ya con todo esto y saliros de la Unión Europea respetando vuestra voluntad expresada en las urnas hace 3 años, sí o no? Y la gente, en un debate monopolizado por el Brexit, sí o no, vota al Partido Conservador en masa y el Partido Laborista se encontraba ante una disyuntiva muy complicada en ese momento, porque gran parte de sus feudos históricos, los ubicados al norte de Londres, digamos, el sur de Inglaterra siempre ha sido la parte más rica, más favorable a los Tories. Lo que son ya las tierras medias, las Midlands y el norte de Inglaterra es una zona mucho más industrial, Manchester, Liverpool, York, una zona donde históricamente han abundado las clases trabajadoras y que por lo tanto siempre había votado a los laboristas. Lo que sucede es que esas clases trabajadoras, esos left behind, esos perdedores de la globalización, deciden votar, abandonar la Unión Europea y en 2019, cuando Boris Johnson les dice ¿queréis salir sí o no?, votan también al Partido Conservador porque les promete frenar la inmigración, que les quita los trabajos, todo este tipo de discurso político, y el Partido Laborista saca un pésimo resultado. Pero lo que va a suceder, pero sí, en respuesta a la pregunta que he hablado mucho, sí, a partir de un 30, o sea, por un lado, claro, el voto siempre se articula en torno siempre a los grandes partidos, no se fragmenta demasiado normalmente, por lo tanto es más fácil que un partido saque más de un 35% de los votos, pero incluso con un 30%, con un 25%, si el siguiente partido, si luego tienes frente a ti a una serie de partidos muy, muy pequeños, es muy fácil que tú quedes primero en la mayoría de distritos y que saques la mayoría absoluta. Después, la siguiente pregunta sobre si lo que es la línea momentum y la corriente más a la izquierda del Partido Laborista tiene alguna oportunidad de influir en el próximo gobierno, la respuesta es no. Diría que han conseguido acabar con toda esperanza de renovación hacia la izquierda del Partido Laborista. Jeremy Corbyn sufrió una derrota estrepitosa frente a Boris Johnson en 2019, ahí prometió su dimisión y después ya con todos los escándalos, se le acusó de antisemita, etcétera, consiguieron, digamos, apartarlo del partido y ya toda esa corriente ha perdido fuerza. Consiguieron, Keir Starmer, que es un candidato de la línea, digamos, diría de Tony Blair, New Labour, centro-izquierda, pero favorable a, digamos, la estructura económica liberal que rige en el Reino Unido desde la época de Margaret Thatcher, llega al poder y ahora mismo con estos resultados tan prometedores que tiene ante sí, no tiene ninguna amenaza, no hay nadie que le dispute, la hegemonía y no tiene ninguna razón ni ninguna necesidad de tratar de irse más a la izquierda porque está convencido de que solo con el voto de esos swing voters, los votantes de centro que pueden ir hacia un partido hacia otro, que esta vez, después de 14 años de dominio conservador, se van a ir hacia el Partido Laborista, él cree que no tiene ningún problema. Si acaso le preocupa, como a Biden en Estados Unidos, el tema de Palestina, que le ha hecho perder, se ha visto en las elecciones locales, quizá de eso puede hablar más adelante Alejandra, que las ha estudiado también con detenimiento, le ha hecho perder una parte importante de voto musulmán, etcétera, pero su mayoría, su ventaja frente al Partido Conservador es tan clara y tan abrumadora que no le preocupa ni siquiera, no es una preocupación actual para el Partido Laborista. Bueno, es una serie de temas bastante amplio, la verdad. Ahora iremos a profundizar en el tema de las locales. Yo quiero disentir en una pequeña cosa y es que es verdad que dentro de los sistemas uninominales, mayoritarios, pues lo lógico es que se creen
partidos grandes y más diversos, ¿no? Un bipartidismo, como podías recordar, antes de que existieran Vox, Podemos, ¿no? Todos estos partidos más nuevos, como el Partido Socialista y el Partido Popular en España tenían distintas líneas políticas dentro del mismo, ¿no? Que es un poco lo que sí que es la norma en Reino Unido, ¿no? Digamos que como en Estados Unidos, que son los dos ejemplos que tú has puesto, Carlos, muy bien, y es como dentro del Partido Demócrata o dentro del Partido Laborista, del Partido Conservador, hay varias líneas. Es decir, la lógica sería no un Nick Clegg con David Cameron, sino un Liz Truss y un Rishi Sunak disputándose dentro del mismo partido grande unas líneas que sean las que influyan en el futuro gobierno. Eso es lo que efectivamente el sistema electoral y administrativo británico podría favorecer. Pero en el momento en el que bueno, pues han surgido partidos muleta, por decirlo de alguna manera, que han sido capaces de influir desde fuera. Claramente Nigel Farage quizá haya sido uno de los mejores ejemplos, el Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, o con Reform UK, o esto que estamos viendo ahora. En Estados Unidos es claramente aplacado directamente. Los independientes no se considera que tengan una opción, como sí han tenido en el Reino Unido. Y bueno, el momento en el que Bernie Sanders, yo considero que el partido impide que se pueda influir desde dentro, igual que estaba hablando de que se impide que se pueda influir desde fuera, con lo cual hay unas líneas mucho más estrictas quizá que en el Reino Unido. Pero cuando Jeremy Corbyn llega al poder en el Partido Laborista, resulta que hay un sabotaje interno de la parte de la corriente de Tony Blair y de todos estos perfiles vinculados a Starmer que impiden de nuevo que haya una influencia incluso dentro del partido de los más izquierdistas. Era una línea un poco más radical que hablaba incluso de nacionalizar sectores de la economía como los ferrocarriles, y eso era algo que no casaba con unas líneas importantes del Partido Laborista. Ahí tenemos los artículos que hemos ido publicando en aquel momento de cómo se ha ido filtrando información, de cómo se han boicoteado las elecciones. Es verdad que Jeremy Corbyn no supo leer el clivaje plebiscitario del Brexit, pero aún así hubo boicot por parte de las líneas más a la derecha del Partido Laborista, y cuando éstas se han hecho con el poder, lo primero que han hecho ha sido purgarle a él por el tema del antisemitismo, que ahora entraremos en la cuestión de los musulmanes que comentabas, y también purgar a toda la línea izquierdista. Es decir, no hay un Podemos, pero tampoco hay una línea dentro de un PSOE que pueda impulsar hacia la izquierda, ¿no? Es lo que quería comentar. No sé cómo lo ves, Carlos, porque ya que lo he comentado antes de pasar al otro tema, pues podamos discutirlo. Sí, estoy de acuerdo. No sé si he dado a entender otra cosa, pero estoy de acuerdo. O sea, no he entendido muy bien en qué has disentido. Yo he explicado de No, manera era distinta, pero sí, matizar, no era Sí, es que utilizar, tanto... efectivamente, sí. Sí, lo había quizá, lógicamente, al tratar de simplificar debates que pueden ser muy complejos, quizá no me explique del todo bien, pero estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. Sí que es verdad que, por supuesto, acaba de hacer comparaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, pero es evidente que son sistemas muy distintos. Bueno, empezando porque Estados Unidos no es un sistema parlamentario. Y es cierto que el Reino Unido, teniendo un sistema electoral uninominal mayoritario y teniendo un sistema bipartidista, siempre se ha dicho que de alguna manera el del Reino Unido ha sido un bipartidismo falso, un bipartidismo que no era tal, sino que era realmente un sistema multipartidista con múltiples partidos que quedaba camuflado por ese sistema electoral justamente. Porque de hecho, desde el auge del Partido Laborista hace 100 años, que reemplazó a los Whigs o a los liberales como el partido a la izquierda del Partido Conservador o el segundo gran partido, es decir, un sistema bipartidista conformado por conservadores y liberales. Después llegan los laboristas, con el auge del movimiento obrero, y los liberales nunca desaparecen, sino que se quedan como tercer partido hasta el día de hoy. Ya en época de Thatcher, en los años 80, etcétera, llegaron a obtener muy buenos resultados, en torno a un 20% de los votos, que sin embargo no les reportó ganancias sustanciales en escaños, pero siempre estuvieron ahí. Y por otro lado, el Reino Unido es un país, como muchos otros en Europa, con una gran diversidad interna. Recordemos, por si alguno se lía, el Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Y en Escocia, donde hay un movimiento independentista muy fuerte, gobierna desde hace ya casi 2 décadas el Partido Nacional Escocés, que desde las
elecciones de 2010 es absolutamente hegemónico en cada elección general que se celebra en el Reino Unido. Es decir, Escocia, que está mucho menos poblada que Inglaterra, y por eso las circunscripciones son muchas menos y mucho más grandes, estaba dominada hasta hace 15, 20 años por el Partido Laborista, que era el primer partido en Escocia. Pero desde 2010 es el Partido Nacional Escocés el que se lleva la práctica totalidad de los escaños en Escocia. Y esa es una de las razones por las que ha habido más hung parliaments en los últimos años, más parlamentos en los que no se ha llegado a una mayoría absoluta, porque esos escaños que eran vitales para ayudar al Partido Laborista a conseguir una mayoría, se los ha quedado el Partido Nacional Escocés. Hoy, lo que nos dicen las encuestas es que el Partido Nacional Escocés también se encuentra notablemente debilitado después de un año de muchas crisis internas, con la dimisión de Sturgeon y una serie de escándalos de corrupción, de financiación que rodean a la formación. Lo que se ve es que el Partido Laborista puede volver a imponerse en Escocia y prácticamente dejar al Partido Nacional Escocés sin representación en la próxima Cámara. Pues sí, bueno, hablaremos un poquito más de los escoceses ahora, que es verdad que lo explicas todo maravillosamente, entonces vamos a darle también paso a Alejandra. Antes voy a darle las gracias por aquí, creo que es Virus Grande, este nombre que tenéis puesto, que nos ha dejado su Prime por 10 meses ya. Muchas gracias, recordad que si tenéis Prime os sale gratis apoyar a este canal y si no, pues con las suscripciones de pago o las de regalo nos hacéis un favor increíble para que pueda existir este contenido, para que estemos aquí prácticamente todos los días y que si alguien quiere dejar un poco más de apoyo, que nosotros recibimos más y os damos a cambio más cosas, newsletters, los artículos exclusivos y los seminarios, tenéis el QR aquí al ladito de mi pantalla y bueno, los enlaces fijos en el chat y en las descripciones de Twitch y YouTube. Así que bueno, gracias por hacer posible este contenido. Vamos a ir con Alejandra porque hemos comentado un poco el tema de los laboristas. Es verdad quizá que lo de que no se puede gobernar sin Escocia, pero tampoco se gobierna con Escocia, ¿no? Es un poco curioso lo que nos comenta Carlos de cómo esos escaños ya impiden que se llegue a esa mayoría absoluta, pero al mismo tiempo pues ha habido negativas a organizar los referéndum o a llegar a algún tipo de acuerdo diferente. Quizá la devolución de las competencias en aquel momento, el crear el Parlamento en las regiones, fue como uno de los primeros grandes pasos, pero bueno, antes de ir con el tema escocés, vamos a terminar con la cuestión que habíamos estado tratando contigo, que tú nos habías estado contando en las últimas noticias, las elecciones locales, y también veíamos quizá un adelanto, una prueba, un test de lo que podrían ser las generales en algunas zonas donde hay población musulmana, algunas zonas donde aunque los laboristas tengan garantizado quizá que van a arrasar, ha habido algo de voto de castigo. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Tiene esto algo que ver con la cuestión del antisemitismo que habíamos comentado antes de Jeremy Corbyn, que se ha limpiado prácticamente al ala izquierda con la cuestión del antisemitismo y ahora viene la cuestión del apoyar o no a Palestina? Pues sí, efectivamente, como comentas, en algunas zonas se ha notado este voto de castigo, por así decirlo, a otros candidatos en lugar del Partido Laborista. Por ejemplo, en la zona de Oldham, Newcastle, Birmingham y también un poquito, no tanto, no de manera tan acusada, en Londres. Y bueno, pues por ejemplo, en el primer caso, en esta localidad que pertenece al Gran Manchester, en Oldham, uno de los candidatos que más votos ha tenido ha sido un candidato independiente y pasó de manera muy similar con Newcastle, donde los verdes ganaron más escaños. Luego, por ejemplo, en Birmingham también se notó, sobre todo en las áreas donde hay mayor población musulmana. Sin embargo, Londres es una excepción muy curiosa porque a pesar de que en algunos barrios o en algunas zonas es más acusada esta población, este castigo fue un poquito más leve y como comentaba en la noticia, posiblemente tenga que ver
pues el actual alcalde de Londres, laborista, Sadiq Khan, pues fue uno de los primeros en posicionarse a favor del alto al fuego en Gaza. Y incluso posteriormente ha hablado sobre la posibilidad de suspender la venta de armas a Israel, siempre excusándose en que se ha incumplido este derecho internacional. Pero bueno, como vosotros también comentabais, pues al final el Partido Laborista pues tiene un margen muy amplio en todos los sondeos que han salido. Y que, bueno, como también se comentaba en el directo de ayer, pues el Partido Laborista siempre ha tenido este corte más, pues, sionista, más a favor de Israel y que efectivamente, pues sí que puede tal vez costarles un poquito, pero vamos, no creo que mucho de cara a unas elecciones generales. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Que se están enmascarando muchos efectos. El efecto del bipartidismo, ¿no? Y el del sistema uninominal. Y ahora esta cuestión de que como los laboristas están arrasando, es una cosa que veíamos también en la pandemia, que a veces cuando Boris Johnson se negaba a tomar medidas de cierre, ¿no? Porque fue uno de los países que más tardó en tomar esas medidas, se decía que los laboristas tampoco estaban haciendo una oposición especialmente eficaz, que estaban dejándose llevar y que tenía que ser algunas de las figuras del gabinete en la sombra, que es una institución que existe más asentada en el Reino Unido quizá que en otros países, en las que tenían que llevar a cabo esa oposición porque no la estaba llevando a cabo Keir Starmer. Y es como vemos que ahora mismo Starmer podría convertirse en primer ministro más por demérito de los conservadores que por mérito de los propios laboristas. Y de hecho esas figuras quizá un poco más contestatarias, como era pues claramente la línea más izquierdista, pues era la que más chocaba con los conservadores. Habló de Rebecca Long Bailey, fue una de las que al final acabó saliendo, que era lo poco que quedaba de la línea de Corbyn. Y bueno, dentro de estos perfiles te quería preguntar, ya que nos has dicho lo de los independientes, los verdes, todo este voto de protesta, porque los laboristas igualmente no se distinguen especialmente de los conservadores en la política con Israel, ¿en qué se diferencia la política con respecto a Palestina o a Israel o a nivel exterior de los verdes, estos independientes, en algunas zonas que nos has comentado, como Manchester, o bueno, hay otras zonas y otros perfiles también como Galloway, ¿no? Que quizá Carlos también nos pueda comentar, pero bueno, son más anecdóticas. Antes quiero aprovechar para darle las gracias a TIC, que nos ha dejado por aquí 300 cheer y que está haciendo posible que este directo sea una realidad ahora desde Haití. Bueno, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por el apoyo. Alejandra, vamos con esa pregunta. Bueno, yo tal vez no voy a dar una respuesta muy elaborada, pero creo que simplemente una diferencia es pues apoyar el alto por la creación del Estado palestino, como Starmer ha dejado bastante claro y como se vio incluso en los debates en la Cámara de los Comunes, su posición es bastante rígida y es de un apoyo bastante contundente a Israel. Entonces creo que cualquier tipo de desacuerdo, por leve que sea, plantea una alternativa muchísimo más, entre comillas, radical ya. Sí, es verdad que ya ha llegado un punto que en algunos países solo con proponer un alto el fuego ya parece que es de un radicalismo y ya se compara incluso con apoyar a Hamas. También se intentaron parar algunas de las manifestaciones en apoyo a Palestina por el mismo motivo. No sé, Carlos, ¿tú cómo ves esta situación a nivel de los laboristas, de los independientes, de toda esta disputa por el tema del antisemitismo y por otro lado ahora el tema del apoyo o no a Palestina? Sí, los laboristas mantienen, con Starmer al frente, mantienen una línea que es muy diferente a la que mantienen otros partidos de izquierdas europeos, es decir, mucho más favorable, mucho menos crítica, digamos, con la actuación del gobierno actual de Israel en Gaza, y eso les está haciendo perder, sí, mucho voto musulmán en determinados distritos. Pensamos, por ejemplo, bueno, cada vez que imaginemos, todo contexto, que un diputado de la Cámara de los Comunes dimite,
en mitad de la legislatura hay una nueva elección solamente para esa circunscripción. Y hace unos meses, el diputado para Rochdale, que es una circunscripción en el Gran Manchester, se fue y hubo una nueva elección y sorprendentemente ganó un señor, que es el que comentabas, que se llama Galloway, que es un polemista escocés que fue miembro del Partido Laborista, pero que hoy en día se ha alejado de él, ha montado su propio partido, un partido que mantiene, digamos, posiciones de izquierdas, pero también posiciones muy polémicas en otros temas y consiguió, gracias precisamente a ese apoyo furibundo a Palestina y esa crítica tan fuerte a Israel, ganar en una zona en la que la mayoría de la población o un porcentaje muy importante de la población es musulmana. Y eso es lo mismo que hemos visto después en las elecciones locales, que en determinados distritos, como muy bien ha comentado Alejandra, donde hay muchos, un porcentaje importante de la población que profesa la religión islámica, pues esas personas han dado la espalda a los laboristas en favor de candidatos independientes de los verdes o de personajes, en este caso de personajes como Galloway, un poco más difusos, Sí, más pero anecdótico también, ¿no? sí. Pero bueno, no creo que esto suponga un problema por la situación actual del Partido Conservador y del Partido Laborista. No creo que esto suponga un problema en las próximas elecciones. Habrá que ver cómo evoluciona la situación en Palestina. Es evidente que la población islámica en el Reino Unido no es como en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el principal problema de Biden viene por el voto joven de izquierdas que también protesta sobre la situación de Palestina y apoya a Palestina frente a Israel, pero no tanto por la población musulmana. En Estados Unidos no hay tantos musulmanes, en el Reino Unido sí, son una parte importante de la población y por lo tanto tienen algo que decir y seguramente van a mandar un mensaje más o menos contundente en las próximas elecciones. Lo que pasa es que a Starmer no le preocupa y como ve asegurada su mayoría, pues tampoco ve motivos para tomar medidas o para cambiar su política. Bueno, y veo por aquí 100 bits más de TIC. Muchas gracias por el apoyo, que ya van unos cuantos. Bueno, se quiere. De hecho, está aquí, consolidado como el primer donante de la lista este mes o esta semana. Creo que me decía Edu que era esta semana, con respecto a nuestros seguidores. Este mes, esta vez es este mes, vale. Bueno, pues nada, gracias Carlos, porque ahora tenemos un par de preguntas que se nos van un poco más del tema, pero lo vamos a contestar. Han planteado volver a hablar de Escocia, ahora volveremos, no nos olvidamos, también de Irlanda del Norte, pero para no terminar de perder el hilo, vamos a hablar del otro partido que estaba suponiendo casi un fenómeno más a nivel mediático, más a nivel, sí, político también, pero que tiene pocos visos de influir en el próximo gobierno ni en el próximo parlamento, que es Reform UK. Alejandra, has escrito también tú una noticia. Todo esto está en acceso gratuito en la página web. Creo que la inmensa mayoría de nuestro contenido es gratuito y hay alguno que es exclusivo para los suscriptores, pero estas noticias las podéis leer. Las noticias que hemos traído aquí de Alejandra, el artículo y también algunos de los de Carlos, si no me equivoco, están en abierto y están en nuestra página web. Y nos contaba sobre el liderazgo, ¿no?, del partido, que justo hace poco, hoy mismo, hemos visto esa declaración de Nigel Farage diciendo que va a dar apoyo a los líderes actuales, pero que no se va a presentar al Parlamento, y que habría supuesto quizá un nuevo punto de disputa dentro del espacio de la derecha, ya con tanto partido político. Una última puntualización, aquí una sub de MK Gonto de, de Prime, gracias a ti y a todos los que lo hacéis posible. Alejandra, ahora sí, cuéntanos un poco por el liderazgo de la derecha a la derecha de los conservadores. Bueno, pues el caso de Reform UK es muy, muy curioso porque, bueno, el líder del partido sería Richard Tice
pero sin embargo una de las figuras más emblemáticas, sin lugar a dudas, vamos, es Farage. Y como bien has indicado, pues hoy ha declarado que no asumiría un rol más activo, que no acompañaría a Thais de tú a tú. Pero esto es bastante importante porque según los sondeos, solo un 25% estaría votando por Reform UK simplemente por la figura de Farage. O sea, un 25% de los votantes de Reform UK apoyarían a esta figura como líder total del partido, por así decirlo, y solo un 7% vota a Reform UK por Thais. Pero es que aparte es algo muy curioso y es que las últimas encuestas de YouGov, pues estuve investigando un poco sobre los índices de popularidad de los actuales candidatos y sí que aparece la figura de Farage, pero sin embargo no aparece ni siquiera la figura de Richard Tice. Y me pareció pues una anécdota bastante interesante. Y bueno, yo creo que aquí en los votantes de este partido tenemos una figura muy marcada y es que sobre todo lo que espera del gobierno en primer lugar es que reduzcan la inmigración y en cuarto lugar que reduzcan también la tasa de criminalidad y lo que corresponde perfectamente al discurso de este partido. Entonces, también es interesante pues comentar que solo un 4% de los que actualmente votan al partido de Reform UK, que son Tories desilusionados, volverían a votar por los Tories en el caso de que este partido no existiese. Entonces nos encontramos también con un perfil bastante desilusionado que no parece que vaya a dar la vuelta a un partido un poquito más comedido. Y Pero también te quería hacer sí, una pregunta sobre esto, porque si Rishi Sunak, que vale que ha sacado adelante la cuestión de la ley de Ruanda, pero sobre todo la dureza que hemos visto a nivel retórico de los ministros del Interior que han tenido antes, por ejemplo, de Priti Patel con Boris Johnson, la dureza del propio Boris Johnson o Suella Braverman con Liz Truss y, bueno, el propio Sunak ha tenido una dureza tal que por qué el auge de un partido como Reform UK vinculado con temas de migración cuando parece que el Partido Conservador se está enfocando especialmente en temas de migración. ¿Hay algún factor más que quizá aleje a sus votantes de los Tories? yo creo que el discurso va aún más allá, porque aunque estos ministros del Interior tengan una línea más dura, al final, bueno, los resultados tal vez no acompañan sus palabras. Y sin embargo, las palabras de Reform UK son bastante claras, que es volver a controlar la frontera y eliminar esta crisis de las pateras. Entonces, bueno, y sin ir más lejos, hace un par de semanas o un par de meses uno de los bueno, del grupo de los conservadores migraba a Reform UK y prometía que otros compañeros también se estaban planteando hacerlo. Al final, aunque, aunque seguí un poco la noticia, parece que no ha tomado el paso otro, pero sí que también es bastante patente que dentro del Partido Conservador hay una línea más dura que quiere imponerse y al final, pues desde mi opinión, no lo ha logrado con Sunak. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Y que al final parece que ese parlamentario tránsfuga que ha tenido Reform UK va a ser prácticamente lo único que vayan a tener, porque si justo ahora no se han dado más cambios de lealtad y vienen las elecciones donde el sistema electoral lo puede penalizar, pues parece complicado, ¿no?, que el partido vuelva a ver esa representación pronto. También es una de las cosas, bueno, ni buenas ni malas, ¿no? Una de las cosas que tiene el sistema británico que no es tan extraño ver esos cambios
transfugismo que le conocemos en otros países, dado que al final, al ser circunscripciones tan pequeñas, muchas veces el candidato tiene una vinculación local y tiene unas dependencias de sus bases pues más notables. Pero bueno, sí que es importante lo de que pueda haber más fuga de voto de los conservadores todavía por esta vía que nos comenta Alejandra que otra cosa. Carlos, no sé si querías comentar alguna cosa de este tema, porque tenemos algunas preguntas que también te quería lanzar y si no, pues vamos con ellas y hablamos de ello. Sí, soy breve. Sí, efectivamente, una de las características del sistema electoral británico es que el diputado está mucho más vinculado a su comunidad local y rinde cuentas de manera efectiva ante el elector. La disciplina de partido no es tan férrea como lo puede ser en otros sistemas, aunque también existe una cierta disciplina de partido y si no está esto de que te quitan el whip. Se dice que es que si incumples la disciplina de partido en un tema que la dirección del partido juzga trascendental, es necesario superar una votación, lo que sea, pueden penalizarte, pueden echarte un poco del grupo parlamentario. En cuanto a lo que decía Alejandra, ha sido sorprendente la decisión que ha anunciado Ferraros hoy de no presentarse como candidato, retomar el liderazgo de Reform UK, que es el antiguo Brexit Party que él fundó, precisamente para tratar de conseguir sacar adelante el Brexit. Porque las encuestas, cuando se preguntaba a los británicos cuántos estaban dispuestos a votar a Reform UK con Farage de candidato, pues llegaba a alcanzar unas cifras, un candidato extremadamente popular, otro polemista, llegaba a alcanzar unas cifras de hasta un 16% de los votos. Con un 16% de los votos sí es muy posible que consiga cierta representación, pero sin él de candidato, las encuestas no le dan más de un 10, un 12, quizá un 14%, pero sería extraño. En todo caso, todo depende de cómo avance la campaña, de cuánto se hunda el Partido Conservador o de cuánto sepa finalmente atraer al votante de derechas que tenga miedo o que no vea con buenos ojos una victoria laborista. Es decir, en la campaña puede pasar de todo. Bien, una subida del partido de Farage o un hundimiento mayor del Partido Conservador o que finalmente Sunak haga una campaña inteligente y sea capaz de atraer más votos. En las pesadillas de todos los conservadores está lo que sucedió en Canadá en el año 1993, cuando el que era el Partido Progresivo Conservador, que era el principal partido Tory, que de hecho se conocían así como los Tories de Canadá, pasó de 156 a 2 escaños. Una cosa también parecida a lo que ocurrió con la OCDE en España, pero incluso con un sistema electoral plurinominal. Pero en el Partido Conservador pasó entonces en Canadá de 156 a 2 escaños, porque un partido que venía del extremo del espectro ideológico, un partido de derechas, pero tipo populista, que se llamaba también el Partido de la Reforma, se convirtió en el principal partido de la derecha. Hoy, el Partido Progresista Conservador ya no existe, prácticamente digamos que se disolvió, y lo que sí existe es una cosa que se llama el Partido Conservador, pero que es heredero de ese Partido de la Reforma, es decir, el partido populista más radical que el original consiguió convertirse en el partido hegemónico de la derecha en Canadá. Y eso es algo que atemoriza a los conservadores. Podríamos estar ante la mayor realineación o reestructuración del sistema de partidos británico desde hace 100 años, cuando el Partido Laborista reemplazó al Partido Liberal como el gran partido de la izquierda. Bueno, pues tenemos unas cuantas subs por aquí que tengo que agradecer. El